Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro módulo 5 del curso de Industrias Culturales y Creativas. El módulo tiene por nombre Crear el argumento y los personajes. Ustedes ya saben, muchachos, que aquí tenemos las lecciones. En este caso tenemos desde la lección 1 hasta la lección 6, la parte de autoevaluación y al final van a encontrar siempre las actividades de inglés. Entonces vamos a ir a la lección 1. En la lección 1 tenemos cómo definir la personalidad integral del personaje. En ese caso, entonces, el curso nos pide que definamos el perfil del propio personaje, o sea, el perfil de nuestro personaje, de la persona que interviene en nuestra historia, ¿cierto? Y nos dicen que nos podemos inspirar o podemos tomar características de nuestra personalidad, de nuestros defectos o de nuestras cualidades, y también se pueden ustedes inspirar, por ejemplo, en cómo se comporta, no sé, su mejor amigo, un primo, un tío, etcétera, alguien que ustedes conocen, porque así pueden definirlo mucho más fácil. Más adelante hablamos de la ficción de un fan, que es cuando un fanático hace la adaptación de una obra que ya está escrita, que ya está producida. En ese caso, si yo quisiera adaptar la historia de Spider-Man y escribir una nueva historia basado en ello, podría hacerlo diciendo, por ejemplo, que en mi historia el tío de Spider-Man no se va a morir, ¿cierto? Sino que él continúa en la historia, interviene con el personaje. Yo podría decir, por ejemplo, finalmente él también lo pica una araña y se vuelve un Spider-Man de la tercera edad, bueno, no sé, algo que ustedes puedan retomar o pensar a partir de una historia que ya está escrita. Eso es la ficción de un fan o el fanfiction. Más adelante nos dicen que identifiquemos a nuestros personajes. Entonces hay que tener muy claro que los personajes están viviendo una etapa puntual de su vida, puede ser la adolescencia, la independencia, la jubilación, la edad adulta, ¿cierto? Y también que ese personaje podría romper esquemas tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que, que por ejemplo, es una persona sola, ermitaña, digamos que no sale de la casa, no es el común de la gente, pero aunque él es solitario, vive feliz y pleno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nuestro personaje puede romper esquemas tradicionales o lo que hace normalmente la gente? Más adelante nos piden, pues que si ya definimos entonces la personalidad del personaje, ya tenemos claro cómo se comporta, entonces, que le vamos dando otros toques para que al final, cuando en alguna de las actividades nos pidan que definamos los personajes, ya tengamos claro cuántos personajes son en la historia, cuál es el protagonista, cuál es el antagonista, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante durante este módulo. Bueno, vamos a ir entonces a la lección 2. Como ustedes saben, cada lección verde o los recuadros verdes van a encontrar la teoría del curso y en las lecciones azules encuentran las actividades que ya las hemos explicado en los otros módulos, donde están entonces actividades de foro, actividades de rellenar un formulario con algunas preguntas, actividades de entregar un documento, de subir un archivo, etcétera. En la lección 2 del módulo 5 encontramos cómo concretar las ideas que componen una historia. ¿Qué quiere decir? Una historia está compuesta por varios elementos narrativos. Dentro de esos elementos va a estar el protagonista, que es el personaje principal, que es el personaje, digamos, al que le ocurren los hechos más contundentes de la historia y es, digamos, el favorito del público, ¿cierto? Entonces, tenemos que esos elementos narrativos se pueden organizar o normalmente han estado contados de tres maneras. Entonces aquí encontramos el triángulo narrativo que fue propuesto por este señor McKee en el año 2011. Entonces, en el triángulo narrativo nos dicen que hay un diseño clásico, que es el primer ángulo de este triángulo, y en el diseño clásico entonces hay una casualidad, hay un final cerrado, es decir, todos vivieron felices y comieron perdices, un tiempo lineal, ¿cierto? Eso empezó, no sé, en enero y la historia termina al siguiente año, es un tiempo lineal, hay un conflicto externo, quiere decir que algo le pasa al personaje
hay otras personas o hechos que le suceden, ¿cierto? Que le pasan, son externos al personaje. Hay un protagonista, hay una realidad coherente y el protagonista es activo, ¿cierto? Es decir, él está luchando para que, no sé, para salvar el mundo, en fin. Luego tenemos otro tipo de diseño que es el mini trama, en donde el mini trama tiene un final abierto, quiere decir que el público se queda pensando, bueno, ¿qué pasaría? Si quedaron juntos. Es cuando la película termina y uno se queda, digamos, dándole explicación o el mismo público intenta explicar pues qué fue lo que pasó al final de la película. Hay un conflicto interno, quiere decir que habla más de la personalidad del protagonista, de algo que está resolviendo, si tiene traumas, en fin, ¿cierto? Entonces hay un conflicto interno, hay protagonistas múltiples y además hay un protagonista pasivo, ¿cierto? Protagonistas múltiples porque son varias historias que se enlazan o se conectan en algún momento de la historia y eso hace, digamos, eso es lo que construye la historia. Y al final tenemos también otro tipo de diseño en las historias que es el antitrama. En el antitrama todo pasa por casualidad, el tiempo no es lineal, es decir, hacen flashback, pueden empezar cuando el personaje principal está niño, después se van y ya está adulto, luego se devuelven y vuelven a mostrar su niñez, etcétera, ¿cierto? O sea, el tiempo no es lineal, sino que va y vuelve y las realidades son incoherentes, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo y es Dark. Si ustedes han visto esta serie tan ganadora de Netflix que se llama Dark y ahí efectivamente tenemos un ejemplo de ese triángulo que es el antitrama o antiestructura, ¿cierto? Teniendo presente esto, más adelante en alguna de las actividades nos van a pedir que definamos que nuestra historia esté ubicada en uno de estos tres ángulos del triángulo. ¿Qué otros elementos narrativos tenemos dentro de la historia? Entonces tenemos un antagonista. El antagonista es ese personaje que actúa en contra del protagonista y no solo es un personaje, puede también ser un hecho particular que le sucede al protagonista o a la comunidad. Por ejemplo, hay una comunidad en donde normalmente tienen su, bueno, pongamos el ejemplo de Providencia en este momento. Si vamos a contar una historia de Providencia. Providencia es una isla, ¿cierto? Ellos viven de la pesca, etcétera. Y pasa esto del huracán que acaba que acaba de suceder en ese sector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ese hecho particular del huracán puede ser el hecho antagonista de una historia que contemos sobre Providencia, por ejemplo? Luego está una meta, es decir, qué quiere alcanzar los protagonistas, cuál es el fin o qué es lo que uno quiere que ese protagonista supere, digámoslo así. El concepto, que es el que cuenta la historia del guión en 3 renglones, es decir, algo muy sencillo, un resumen súper claro de qué es lo que pasa en la historia. Y aquí no utiliza nombres ni nada, solamente cuenta como la idea general de la historia y un acontecimiento o un cambio, ¿cierto? Cuando se le dan giros a la historia. Esa es nuestra lección 2 del módulo 5. En la lección 3 del módulo 5 vamos a encontrar cómo definir los roles dentro de la historia. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y es que tenemos entonces el protagonista o podemos tener múltiples protagonistas. Y aquí nos dan el ejemplo de Game of Thrones, que es una serie también que fue muy, muy galardonada porque tiene distintos personajes y todos cobran una importancia dentro de la serie, ¿cierto? Y además las historias de ellos se van entrelazando y eso hace que se conecte mucho más el público con esta producción audiovisual. El protagonista activo frente al protagonista pasivo. En ese caso, entonces, en un protagonista activo se notará más el conflicto con otros actores, con otras dinámicas del universo, y en el protagonista pasivo se expone con mayor frecuencia esas luchas internas, lo que les decía anteriormente. Y aquí, por ejemplo, podemos tener este personaje que es el Guasón. El Guasón
sería, digamos, el ejemplo de las dos cosas. El Guasón viene siendo el antagonista de Batman, porque normalmente es el enemigo de Batman o uno de los enemigos y actúa, digamos, en contra de los objetivos que tiene Batman para salvar el mundo o lo que sea. Y además, el Guasón también puede ser un protagonista pasivo porque si ustedes vieron la película de Guasón, habla más de los conflictos internos que tiene el personaje, de esos traumas, de eso que, digamos, ha impactado en su vida para que él al final se convierta en este personaje, ¿cierto? Que tiene pues ese aspecto, que es una persona que es una persona sombría, triste, sarcástica, bueno, yo no podría, digamos, definir. Entonces, recuerden que el antagonista de la historia es el que actúa en contra del protagonista, siendo una persona o un hecho particular, como en el caso del huracán. Esa es nuestra lección número 3 del módulo 5. En la lección del módulo 4 nos van a pedir que utilicemos siempre el patrimonio como inspiración. Y esto se retoma a lo que vimos en el módulo 2, en donde nos piden que pensemos en eso que tenemos en nuestra cultura, en nuestros territorios, que quisiéramos que no se pierda, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo usar el patrimonio y la memoria de tu territorio como inspiración? Siempre los territorios, las comunidades tienen una memoria, ¿cierto? Hay hechos, hay tradiciones, hay formas de hablar, platos típicos, bailes, fiestas, todo lo que construye esa comunidad y que hace que la gente se identifique dentro de esa comunidad. Entonces queremos que ese patrimonio que ustedes tienen en sus comunidades lo puedan utilizar como inspiración. Y aquí nos cuentan, nos hacen la diferencia entre lo que es patrimonio cultural material, que es eso que se puede tocar, son las edificaciones, las iglesias, los museos, las calles, las fachadas, las esculturas, todo lo que yo puedo tocar de mi comunidad, de mi vereda, de mi municipio, porque hacen que uno se identifique con ese espacio, ¿cierto? Ese es el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial es todo lo que se vive, ¿cierto? Cómo habla la gente, cómo se comporta, cómo actúan, ¿cierto? Cómo son las familias, etcétera. Ese sería nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y la idea es que ustedes esto lo tomen como inspiración para la construcción de sus historias y de sus guiones. Y más adelante nos hacen un cuadrito en donde aquí nos definen, digamos, cómo se puede distribuir un guión o digamos cuáles serían las partes del guión. En ese caso, entonces va a tener un título y en ese título, digamos, puede sufrir cambios desde que usted se lo piensa en su historia hasta el final que usted se lo va a presentar ya al público. Entonces, que sea un título llamativo, que sea un título que identifique esos aspectos claves que suceden en la historia, que sea un título creativo, etcétera, ¿cierto? ¿Qué más? Debe existir una sinopsis. La sinopsis es ese resumen pequeño en donde se da la idea básica de la historia y que incluye los personajes y el conflicto o la trama, digamos, de esa historia. En el argumento, que es otro documento que haría parte del guión, en el argumento, ese argumento sí va más a fondo porque va más allá de la sinopsis y cuenta la historia de manera literaria, ¿cierto? Y es detallada pero sintetizada. ¿Qué quiere decir? Que no es algo tan extenso, pero sí cuenta, digamos, todo lo que sucede dentro de la historia. Y el tratamiento es otro documento que compone el guión y es parecido al argumento, ¿sí? Pero este sí incluye muchos más detalles, separa la historia en etapas o por escenas, no incluye diálogos y normalmente el tratamiento está, digamos, tiene como una extensión de 2 a 5 páginas. ¿Listo? En nuestra lección 5 y 6 vamos a hablar de cómo bocetear el guión y cómo construir los diálogos de los personajes. En ese caso, el boceto del guión es como partir la historia en varias escenas, ¿sí? Y que nos recomiendan dentro del curso que tengamos
digamos, un acto 1, 2 y 3, que es como las etapas de la historia, es decir, el inicio, el nudo y el desenlace. En el acto 1 es la primera entrega donde aparecen los protagonistas, donde el espectador se da cuenta qué es lo que va a pasar en la historia. En el acto 2, pues ya los protagonistas y los antagonistas empiezan a intervenir, ocurren los conflictos, los obstáculos, etcétera, ¿cierto? Como el nudo de la historia. Y en el acto 3, que sería el desenlace, es cuando ya se alcanzan, digamos, los picos más altos de la película o de la historia, porque se empiezan ya a se empiezan a resolver esos conflictos, ya entonces el personaje malo, ya el protagonista lo va a vencer, bueno, etcétera, ¿cierto? Ese sería el acto 3. Y como les decía, en la lección 6 de este módulo también nos explican eso mismo, pero en otras palabras, es decir, cómo es de importante delimitar esas 3 etapas o esos 3 actos de nuestra historia para darle una estructura clara y así poder, digamos, saber qué es lo que va a pasar en cada etapa de la historia. Entonces, aquí nos hablan de nuevo del inicio, el nudo y el desenlace, que uno igual puede contar con personajes súper interesantes y que digamos que a partir de eso usted va a tener las reglas muy claras de qué es lo que va a pasar en su historia. Recuerden que siempre al final de las lecciones van a encontrar esta parte de interactuemos, que no son actividades calificables, sino para confirmar los aprendizajes que hemos tenido durante el curso. Entonces, en ese sentido, aquí nos dicen, creando mi propia historia, y nos dan una instrucción. Completa la información faltante dando clic sobre los espacios, elige una de las opciones en todos los campos para crear tu propia historia. Entonces aquí aparece una lista desplegable y yo puedo ir creando una historia a partir de estas frases que me cuentan. Y dice, en el inicio de los tiempos antes de que la humanidad poblara la Tierra, yo puedo elegir si las naves espaciales, los nuevos dioses, los distintos dioses, y voy completando, digamos, la historia y listo. Estas secciones de Interactuemos hacen que ustedes puedan verificar sus aprendizajes a medida que van leyendo la lección. Y al final de nuestra lección nos explican qué es la sesión de lectura en voz alta. Es cuando, digamos, si usted está construyendo una historia con otras personas, cuando ya se sientan y cada uno hace una lectura de lo que acaban de escribir o digamos de lo que han ido construyendo para ver qué elementos han sido trabajados fuertemente y qué cositas o qué elementos harían falta por pulir, ¿cierto? De eso se trata entonces esa sesión de lectura en voz alta. Recuerden pues que tenemos siempre nuestras actividades, que son los recuadros azules. En este caso, por ejemplo, esta actividad de trabajar sobre los bocetos y creación, siempre nos van a dar unas instrucciones al inicio y tenemos aquí el botón de agregar entrega en donde vamos a subir el archivo que hagamos sobre el tema, ¿cierto? Pasamos a la parte de autoevaluación y en la autoevaluación es cuando ustedes van a poder determinar qué aprendizajes alcanzaron durante el módulo. Entonces van a ver los indicadores, bueno, el carácter de los desempeños, los indicadores, si comprendí que es diferente escribir para cine que para otros géneros literarios, si propuse abordajes alternativos a los tradicionales para mi guión, y aquí ustedes responden si lo entendieron, si no o parcialmente. Recuerden que esto no es calificable, esto es para uno mismo revisar qué aprendizajes alcanzó y al final le dan descargar autoevaluación y aparece pues un archivo PDF con su autoevaluación. Y finalmente en el curso vamos a encontrar, como en todos los módulos, una parte de actividades de inglés. Ustedes saben pues que esto es para que puedan profundizar mucho más en el segundo idioma y les va a apoyar su proceso tanto ahora como en el futuro. Listo, este es nuestro módulo 5 del curso de Industrias Culturales y Creativas. Finalizado el módulo 5, usted puede ir a la parte de certificado y entra al recuadro que dice Certificado de Industrias Culturales y Creativas y le va a dar
descargar certificado. En ese caso, como pues no he alcanzado todos los aprendizajes del curso, pues abro el recuadro y él no me deja descargar el certificado. Pero cuando ustedes lo abran, que ya lo completen, aquí le dan descargar certificado y así podrán obtener ese soporte, ese diploma que hace que usted demuestre que aprendió y trabajó durante nuestro curso. Listo. Entonces, para finalizar, están mis 3 compañeras tutoras de nuestro curso de Industrias Culturales y Creativas. Seguramente ya las habrán visto en otras oportunidades. Les agradecemos mucho participar de este espacio y esperamos pues que lo aprovechen mucho más. Exactamente, Ángela. Esperamos que estos contenidos les sirvan para fortalecer todas tus habilidades. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por la participación en este proceso. Importante que implementen todos los aprendizajes en las aulas, que pongan en práctica todo lo que aprenden y nada, éxitos y bendiciones para ustedes. Gracias por participar de estos módulos. Hasta una próxima oportunidad, muchachos.